Hello, my name is Wilmer Santiago. I am 24 years old. I'm Industrial Engineering student. A continuación, le voy a hacer la presentación de un ejercicio del curso Pensamiento Lógico y Matemático sobre las proposiciones y las tablas de verdad. Tenemos nuestro ejercicio, dice que a continuación encontraremos las proposiciones simples y el lenguaje simbólico para el desarrollo del ejercicio. Y tenemos el ejercicio donde tenemos dos proposiciones, tenemos a P y tenemos a Q, y tenemos nuestro lenguaje simbólico. Esto es lo que nos dice P y esto es lo que nos dice Q. ¿Qué nos pide? Nos pide escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural y nos dice que como segundo punto que generemos una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Procederemos a resolver el primer punto. El recuerdo nos pide escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural y tenemos aquí a P y tenemos a Q y tenemos nuestro lenguaje simbólico. Primero debemos reconocer los conectores que tenemos en nuestro lenguaje simbólico, que en este caso tenemos una negación, tenemos un bicondicional y tenemos una conjunción. Desarrollaremos este ejercicio y esto quedaría de la siguiente manera. Tenemos a P que nos dice la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Y como primer conector con P, que tenemos una negación, por lo tanto debemos negar P, es decir, debemos negar esto que nos está diciendo esta proposición. Como tenemos una doble negación, debemos negarla dos veces. ¿Cómo quedaría? No es cierto que la fotosíntesis no es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Como siguiente tenemos otro conector que es un bicondicional que nos quiere decir sí y solo sí. Y seguimos con sí y solo sí en nuestro lenguaje natural. Como siguiente tenemos a P y tenemos una conjunción y tenemos a Q. Entonces decimos, no es cierto que la fotosíntesis no es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Sí y solo sí, recuerden que tenemos a P y que nos dice la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Como conector tenemos la conjunción que significa y, colocamos y seguimos con la Q que nos dice las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Esto en conclusión es el lenguaje natural que tenemos. Recuerden, doble negación, tenemos un bicondicional y tenemos una conjunción. Tenemos un no, tenemos un sí y solo sí, y tenemos un y. Y quedaría, nuevamente le repito, no es cierto que la fotosíntesis no es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Sí y solo sí, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. Y las plantas son los únicos seres vivos que producen su propio alimento. Este es el desarrollo del punto 1. Como siguiente, nos pide que generemos una tabla de verdad manual a partir de un lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Aquí tenemos nuestra tabla de verdad, ya la tenemos desarrollada, realizada, pero les voy a explicar cómo desarrollamos esta tabla. Para empezar, primero debemos identificar el número de filas y el número de columnas que tenemos que colocar en la tabla. ¿Cómo identificamos el número de columnas? Simplemente desglosamos nuestro lenguaje simbólico. Primero colocamos nuestras proposiciones, es decir, que la columna 1 y columna 2 serían P y serían Q porque solamente tendríamos dos proposiciones simples. Luego tenemos las negaciones, que en este caso sería la negación de P. Luego seguimos con la otra negación de P, por lo tanto negamos no P, que sería esta negación, o sea, negamos esta negación. Siguiente, tenemos como consecuente a P y Q. Tenemos esta combinación con una conjunción que tenemos P y Q. La colocamos en la siguiente columna. Y por último, en la siguiente columna, colocamos todo el lenguaje simbólico. Por lo tanto, tenemos 6 columnas en total. Ahora, ¿cómo
sabemos cuántas filas debemos colocar. Sencillamente tenemos una operación que es 2 a la n, donde n es el número de proposiciones. Recuerden que solamente tenemos dos proposiciones, que es P y Q. Por lo tanto, decimos 2 por 2, 4. Eso nos da 4, por lo tanto serían 4 filas. Ahora, si desean saber cómo llenamos estas dos primeras columnas, les voy a comentar. Es fácil y sencillo. Tenemos otra operación para eso. Tenemos la operación de 4, que es el número de filas en total, que son 4, entre 2, que es nuestra operación. ¿Por qué entre 2? Porque solamente vamos a tener las dos opciones, que es verdadero o es falso. Tenemos dos opciones. Por lo tanto, dividimos 4 entre 2 y eso nos da igual a 2. Por lo tanto, en la primera columna vamos a colocar 2 veces verdadero, 2 veces falso, porque ese fue el resultado que nos dio en nuestra primera operación. En la segunda columna, ¿qué vamos a colocar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir entre 2 el resultado que nos dio anterior. En este caso sería 2. Por lo tanto, decimos 2 entre 2, eso nos da 1. Quiere decir que vamos a colocar un verdadero y un falso, un verdadero y un falso. Seguidamente 1 y 1, 1 y 1. Ahora tenemos en la siguiente columna, ¿cómo la vamos a llenar? Tenemos a la negación de P. Y tenemos como nota, recuerden que en la negación es verdadero solamente si la proposición es falsa. Aquí tenemos verdadero, por lo tanto nos da falso. Tenemos verdadero, por lo tanto nos da falso. Tenemos falso, por lo tanto nos da verdadero. Tenemos falso, por lo tanto nos da verdadero. En la siguiente columna tenemos la negación de no P y simplemente es negar a no P. Aquí tenemos falso, tenemos verdadero, tenemos falso, nos da verdadero, tenemos verdadero, nos da falso, tenemos verdadero, nos da falso. Siguiente, tenemos la combinación de P y Q. Está dividido por una conjunción. Recuerde que en la conjunción el resultado es verdadero solo cuando ambas proposiciones son verdaderas. En este caso solamente en nuestra primera columna, en nuestra primera fila, tenemos verdadero y tenemos verdadero. Por lo tanto, solamente aquí es verdadero, porque el resto es falso. ¿Por qué? Porque tenemos verdadero, tenemos falso, tenemos verdadero, tenemos falso, tenemos falso. Todo esto nos daría falso, solamente verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. En este caso solamente serían estas dos primeras. Por lo tanto, esta primera es verdadero. El resto son falsos. Luego tenemos lo que es el lenguaje simbólico completo y tenemos que está dividido por una bicondicional. ¿Qué nos dice la bicondicional? La bicondicional nos dice que solamente es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas o son falsos. En este caso, tenemos esta columna, que es la negación de no P. Tenemos esta otra columna, que es la combinación de P y Q. Y les recuerdo que nos dice, es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. Aquí tenemos verdadero, por lo tanto es verdadero. Tenemos verdadero, tenemos falso, por lo tanto es falso. Tenemos falso, falso, por lo tanto es verdadero. Tenemos falso, por lo tanto es verdadero. De esta manera desarrollamos nuestra tabla y la llenamos. Ahora nos pide determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Esta tabla de verdad es una contingencia. ¿Por qué? Porque como resultado tenemos una serie de combinaciones de verdadero y falso. Sería una tautología solamente si nuestros resultados todos son verdaderos, o sería una contradicción si en nuestro resultado todo fuera falso. Por lo tanto, tenemos una contingencia. Ahora, esta es nuestra tabla de verdad que hicimos en un simulador en Internet de un lenguaje simbólico que es el que tenemos, que es el que ya desarrollamos, y como resultado nos podemos dar cuenta que la conclusión es la misma. Tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. Eso nos concluye este simulador. Por lo tanto, el ejercicio anterior hecho de manera manual nos indica que está correcto.
Y ese es todo el desarrollo de nuestro primer ejercicio, de este primer ejercicio sobre la proposición y tabla de verdad.